Hola y bienvenidos. Hoy vamos a desentrañar un tema fascinante. ¿Qué fue lo que de verdad provocó los movimientos de independencia en América Latina? A ver, arranquemos con esta pregunta porque la historia que casi siempre nos cuentan, pues, resulta que no es toda la verdad. Por un lado, tenemos la versión clásica, ¿no? La que dice que todo fue por la inspiración de la Revolución estadounidense y la francesa. Pero si escarbamos un poquito más, la cosa se pone más interesante. Parece que el verdadero motor fue una crisis interna del propio Imperio Español. Bueno, para entender bien de dónde viene todo este impulso de independencia, tenemos que viajar un poco en el tiempo, al siglo XVIII. Y la verdad es que el Imperio Español no le estaba pasando nada bien. El imperio se enfrentaba a lo que se llama una crisis fiscal. Y esto, en palabras sencillas, significa que se estaba quedando sin plata. Gastaba muchísimo más de lo que le entraba. Y uno se pregunta, ¿por qué estaba en quiebra un imperio tan grande? Bueno, principalmente por dos cosas. Primero, se la pasaban financiando guerras carísimas en Europa para no perder territorios. Y segundo, el chorro de plata, oro y riquezas que venía de América ya no era lo que había sido en siglos pasados. Había bajado un montón. Entonces, con las finanzas por el suelo, Madrid tenía que hacer algo, ¿no? Y aquí es donde entra en escena el rey Carlos III, con un paquete de cambios súper radicales, las famosas reformas borbónicas. Y aquí vemos su estrategia, que era bastante clara. Primero, vamos a poner más impuestos en las colonias para sacar más dinero. Segundo, reorganizamos todo el territorio para tener un control más directo. Tercero, ponemos a nuestros funcionarios a vigilar más de cerca a la gente. Y cuarto, y esto es clave, le quitamos poder a los virreyes de allá para que todo se decidiera desde acá, desde Madrid. Pero estas reformas, que se suponía iban a salvar al imperio, terminaron siendo la chispa que encendió el fuego. Provocaron una ira y una resistencia generalizadas. ¿Y qué pasó? Pues en lugar de obediencia, lo que consiguieron fueron revueltas por todos lados, de indígenas, de mestizos, de los mismos españoles nacidos en América. Y claro, esto generó un descontento tremendo, y curiosamente, unió más a la gente local con sus propias élites. Empezó a crecer esa idea de, oye, queremos gobernarnos nosotros mismos. Y por si fuera poco, la corona también se metió con la iglesia. La expulsión de los jesuitas, que eran una orden súper influyente, fue un escándalo mayúsculo que abrió todavía más la brecha entre los americanos y España. Ahora pasemos a otro ingrediente de esta mezcla explosiva, el poder de las ideas. Porque no solo había tensión política, también estaba pasando algo increíble con la forma en que la gente se comunicaba. Pensemos que en esa época los libros eran un lujo. Imagínense, carísimos, difíciles de encontrar y encima súper controlados por las autoridades. No cualquiera podía leer las obras de la Ilustración, por ejemplo. Pero entonces apareció algo nuevo. Los panfletos, las hojas sueltas, eran baratos, casi siempre anónimos y se esparcían rapidísimo, casi como un meme de hoy en día. Y el impacto de estos medios virales fue tremendo. ¿Por qué? Porque ahí se criticaba al gobierno sin pelos en la lengua. Se atrevían a cuestionar la idea de que el rey gobernaba por derecho divino. Y lo mejor es que llegaban a muchísima gente porque se leían en voz alta. Así, poco a poco, fueron debilitando la autoridad del rey. Y miren este mensaje, ¡qué potente! Al amparo de la cruz, sed libres, conseguid la gloria y la felicidad. Esto apareció en unas banderas en Quito. O sea, ya no eran ideas susurradas, era un llamado público a la libertad. Pero ojo, es muy importante entender que esto no era un movimiento donde todos estaban de acuerdo. Para nada. La sociedad estaba súper dividida. Teníamos a los que estaban a favor de la independencia, a los que seguían siendo leales a la corona, y a un montón de gente que, pues, estaba en medio, sin tomar partido. Entonces, si juntamos todas las piezas, la crisis económica, las reformas que salieron mal y la circulación de todas estas nuevas ideas, bueno, pues teníamos la tormenta perfecta. Vamos a repasar los puntos clave. Los verdaderos motores de la independencia no fueron tanto las revoluciones de otros países, sino una reacción en cadena que comenzó con los propios problemas internos de España. La crisis fiscal, las reformas que enojaron a todos, el deseo de autonomía local y, claro, la difusión de ideas que cuestionaban el poder absoluto del rey. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Con todas estas grietas, con un imperio que se caía a pedazos desde adentro, ¿era de verdad inevitable que la América española se independizara? ¿Era solo cuestión de tiempo?